donde se soporta pensamiento que no directamente el cálculo mental, que a pesar de ser muy importante, seguramente tendría un carácter, intuyo que secundario respecto a esas materias. Por tanto, yo creo que aquí tenemos un elemento importante que he querido situar en términos de cultura organizacional, en términos de cómo va a afectar a las personas y a las organizaciones en sus capacidades creativas y de generación de documentos. Por otra parte, aparte de lo que serían los impactos de carácter, bueno, si me permiten, no, todavía quisiera sobre el tema de carácter laboral, quisiera todavía comentar algunas de las cuestiones que me parece que también afectan a los aspectos laborales antes de entrar en otros aspectos de carácter social, buen gobierno, etcétera. Yo como coordino la Asociación Empresarial Respon.cat en Cataluña, que agrupamos a empresas comprometidas con la gestión responsable, pues hemos ido elaborando una relación de aspectos que forman parte de esta interrelación, ¿no? Cómo la inteligencia artificial va a afectar al ejercicio de una gestión responsable y pues algunas de las cuestiones que en el ámbito laboral pues salían, pues no por ser obvias, pues vamos a comentar, como serían, por ejemplo, todo el tema de pérdida de puestos de trabajo, sustitución de puestos de trabajo, es evidente y que puede afectar a unos trabajos más que otros, pero que en general todos van a estar pues bastante afectados. Creo que es falso, y lo digo por lo que personas más expertas afirman, que se vaya a crear realmente una profesión que va a ocupar a muchas personas como prompters, como generadores de prompts. Creo que sí que tiene que haber expertos que te vayan a ayudar a generar el prompt para asegurar que hagas lo más correctamente posible pues la creación de un asistente, pero no creo que ello dé para una generación de muchos miles de personas que se dediquen a este tema. En todo caso, estamos hablando de hipótesis y de personas que están dentro del sector cómo lo aprecian. Sí que es posible que en esos próximos meses y años sí que haya empleos en ese sentido, esta profesión, porque el desconocimiento hará que haya más empresas que necesiten estas personas generadores de prompts, pero no creo que esto vaya realmente a ir más allá. También en temas laborales, algo que ya pues, preocupa un poquito más. El sesgo por tanto, la discriminación, los sesgos en los procesos de contratación basados en inteligencia artificial. Aquí sí que ya es un tema que creo que tiene que empezar a preocupar desde el punto de vista ético. Y no solamente en la contratación de trabajadores, ¿eh? O sea, aquí podríamos hablar de aspectos muy distintos, de cómo se generan sesgos que pueden ser realmente relevantes a la hora de hacer un abordaje ético de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, más que producir sesgos, que es evidente que los produce, pero más que producirlos intencionadamente o fruto de una disfunción, lo que hace la inteligencia artificial es reflejar la realidad. Reflejar la realidad, por tanto, son sesgos que existen en la realidad, son sesgos que existen en la literatura, en los artículos, en las opiniones, en el Vox Populi, si se quiere. Pero además, lo que sí que también ocurre es que la inteligencia artificial tiende a dejar al margen aquello que se sale de la norma. Por tanto, por una parte, se queda con lo que muestra la opinión sobre la realidad, es decir, si la gente ha escrito mucho sobre algunas materias que afectan que incluyen diversidad de personas. Un ejemplo clásico, pues si resulta que las investigaciones médicas han abordado más enfermedades masculinas que femeninas, pues es evidente que lo que va a hacer la inteligencia artificial es reflejar esta realidad. Va a haber un sesgo que se corresponde con la realidad.
Otra cosa es que además, y ahí es donde esa amplificación, pues lo que hace es dejar fuera aquello que sale de la norma. Se queda con las informaciones que son más abundantes y más relevantes. Eso es así, y eso forma parte de cómo está desarrollada, cómo se ha formado, cómo ha adquirido conocimiento la inteligencia artificial. ¿Es eso evitable o corregible? Por supuesto, por supuesto. Y aquí es donde, o bien a través de la responsabilidad social de programadores, de industrias tecnológicas, de las empresas que lo utilizan, de la sociedad civil concernida con estas materias y sobre todo de los poderes públicos que tienen la obligación, ética al menos, de generar un marco normativo que permita un desarrollo de esa inteligencia artificial coherente con el bien común, pues ahí es donde se debería de asegurar que esos procesos de inteligencia artificial estén obligados a incorporar mecanismos de corrección de esos sesgos. Eso es posible, eso es posible. Eso es algo técnico que no tiene ninguna dificultad, que es puramente la voluntad de hacerlo, ¿no? Por tanto, aquí hay materia para correr, materia para discurrir y para encontrar las maneras de hacerlo. Pero es evidente que aquí hay uno de los temas que va a ser importantes y que creo que la sociedad civil organizada, aquella que empieza a mostrar su preocupación de una manera organizada y reflexiva acerca del impacto social y ético de la inteligencia artificial, pues creo que va a ser importante que haya posicionamientos en ese sentido, ¿eh? Y a lo largo de este último año, pues han aparecido distintas organizaciones en el mundo que muestran esa preocupación. Yo mismo formo parte del Consejo Social de Civicai. Civicai es una organización de la sociedad civil en Cataluña que agrupa distintas organizaciones y personas del mundo académico, empresarial, educativo, etcétera, que tiene pues este objetivo de preocuparse por un desarrollo social y ético de la inteligencia artificial, ¿vale? Por tanto, y eso creo que quizá en nuestro caso creo que fuimos bastante pioneros, por lo que me consta, pero pues en todo el mundo, por supuesto, hay organizaciones en este momento de este tipo y es importante que sea así, pues para mostrar esas preocupaciones y para actuar como grupo de interés ante las tecnológicas y sobre todo ante los gobiernos. También en referencia a los temas laborales, todavía hay quizá un par de cosas más que querría comentar. Una es las condiciones de trabajo mm, nuevamente hablamos de algo que todavía es difícil de emitir juicios precisos, pero seguramente la presión por una mayor productividad combinada con sistemas de inteligencia artificial pueden provocar una presión, en algún caso excesiva, poco ética e incluso ilegal en algunos casos, encima del trabajador. Eh, yo soy un trabajador del conocimiento. Yo me gestiono a mí mismo. Dirijo mi propia actividad, aparte de dirigirla de otras personas. Y yo pienso, para mí, si yo tuviera en mi día a día un control en mi ordenador por parte de alguien externo y al final del día pudiera comparar día tras día cuántas horas he trabajado, cuántas teclas he tocado ese día, cuántos documentos he generado, dónde estaba fijando mi vista, en qué pantallas he entrado. A mí me daba un patatús y creo que a cualquier persona. Creo que sería absolutamente inmoral un sistema de control abusivo que permitiera absolutamente controlar todo lo que hace una persona. Claro, el problema es que esto la tecnología lo permite. Entonces, si la tecnología lo permite,
puede suceder. Por tanto, es evidente que aquello que es evidente que se puede producir, las leyes tienen que estar no solamente reactivamente para cuando una cosa pasa, sino aquello que es evidente que puede pasar, pues ya directamente generar los consensos de carácter ético en primer lugar y normativos si es necesario para asegurar cuáles son los límites que desde el sentido común se tienen que incorporar. Ah, pensemos que en nuestros países tenemos un problema de productividad en frente de países más nórdicos o anglosajones. En nuestros países tenemos obligaciones de controlar los horarios de la gente, de a qué hora entran y a qué hora salen. Y eso se hace porque es obligatorio legalmente, pero en cambio, y además hay la picaresca, si se quiere, pero el control de la productividad es algo que no tenemos muy desarrollado. Y tenemos una productividad que es baja en comparación con otros países. Y esto tiene muchas explicaciones en las que no voy a entrar ahora, pero además porque tenemos unos sectores seguramente que crean un poco valor añadido y etcétera, etcétera. Claro, la tentación es de, oye, pues mira, en vez de cambiar hacia un modelo de turismo que sea de más calidad y genere más ingresos y quizá incluso con menos abuso sobre el territorio, con menos personas, pero con más calidad en el turismo, pongo como ejemplo, dado que es una de las actividades económicas que tiene un impacto mayor en el PIB de los países, y en nuestro caso es evidente. Pues la solución fácil es, en vez de abordar un cambio un desarrollo en el modelo productivo o generar mecanismos de delegación, de empoderamiento de las personas con indicadores precisos, con KPI, pues a lo mejor a alguien se le ocurre que lo que tiene que hacer es un mecanismo de control vía inteligencia artificial para ver si la persona está dándole la tecla o no. Con lo cual, pues por la puerta de atrás miraríamos de abordar el tema de la productividad de la peor de las maneras posibles y además de manera seguramente poco ética y con una irresponsabilidad por parte de las personas que ejercen el poder directivo, porque seguramente esas medidas serían como consecuencia de no saber abordar las más correctas. Ese creo que sí que es uno de los temas importantes, un riesgo que se puede producir en los próximos años a medida que se vayan desarrollando esas herramientas. Y no digo ya en países poco democráticos, sino que puede pasar en empresas en cualquier país, como ha pasado, vaya, empresas en países centroeuropeos han provocado suicidios de sus trabajadores, pues no hace falta decir que sería fácil imaginar que alguna empresa introdujera elementos de control que fueran más allá de lo que sería de sentido común. Dicho esto sobre el tema de trabajadores, Am, permítame ir a los temas de más de carácter social y de clientela, los temas más relacionados con el trato con la clientela. Mire, el otro día invitamos en la Asociación Empresarial Resumpucat, invitamos a un coloquio con comida, a un directivo, presidente, propietario de una empresa pyme, pero muy importante, sector de productos de limpieza, y nos decía: en este momento ya no tengo a nadie en atención a la clientela. Todo me lo hace la inteligencia artificial, absolutamente. Y es una empresa del sector de gran consumo. Sus productos de limpieza, su producto estrella, tiene una cuota de mercado en España del 66% y es una pyme de 85 trabajadores. Una pyme, por tanto, importante en su potencial en el mercado. Toda la atención a la clientela la hace la inteligencia artificial. Eso es evidente, que eso va a ser así para muchas empresas. Esta se ha avanzado pues porque tenía un volumen importante y porque su presidente y director es una persona que desde siempre personalmente ha sido un fan de la tecnología y por tanto él ha sido una persona avanzada siempre y pionero absolutamente. Pero eso va a llegar a todas las empresas. Entonces, claro, ¿qué es lo que yo esperaría de una empresa, que van a ser muchísimas, que hacen un paso de este tipo? Pues en primer lugar, informar claramente a la clientela de que están interactuando con un sistema de inteligencia artificial y no con una persona humana. Antes era evidente. Hoy en día recibes llamadas que te quieren vender algún producto
y al final acabas viendo que estás hablando con una máquina. Pero de entrada cuesta de notar ya y seguramente pues de manera muy acelerada no vas a saber si estás hablando con una máquina o no, y más cuando ya estamos entrando en sistemas de latencia cero. Con la latencia cero, pues es evidente que puedes tener una conversación en línea, una conversación donde no haya silencios y donde los interlocutores, pues un interlocutor que sea artificial, te puede incluso cortar o tú lo puedes cortar en su frase, en su locución y no pasa nada y la puede retomar o, por tanto, eso ya es un sistema muy avanzado de lenguaje. Por tanto, eso puede ser engañoso y creo que el ciudadano, el cliente en este caso, tiene derecho a saber que está interactuando con una máquina de inteligencia artificial. Otra cosa, además, son los temas de los datos. Es evidente que aquí las legislaciones son distintas según los países y en Europa es mucho más exigente que no la que puede haber incluso pues, en Estados Unidos o en otros países. Pero ahora esto hace un salto adelante increíble, ¿no? Miren, yo utilizo la ChatGPT y es de pago, por supuesto, que utilizo, porque lo utilizo empresarialmente y porque además es la manera como nos han explicado que, bueno, aparte de que puedes crear tus asistentes de manera pues más segura, pero es la manera de que tú puedas poner información y que quede circunscrita dentro del chat y que nadie externo pueda tener acceso a ello. Claro, yo por supuesto, antes de hacerlo, he hablado con personas expertas y me han dicho, bueno, cuando la empresa hace esta afirmación de que eso no va a salir de allí, tienes que tener en cuenta que lo dicen exactamente y literalmente en los términos que lo pone, y eso se tiene que interpretar y no es fácil de interpretar. Con lo cual, por prevención, yo tengo claro que puedo poner pues documentos, un plan estratégico, documentos que finalmente son públicos, una memoria de responsabilidad. No hay problema para ponerlo en el chat de pago y por tanto privado, pero nunca, 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 en ningún caso, y en mi equipo así está indicado, se pueden poner datos de carácter personal ni consideraciones que puedan ser confidenciales. Es decir, si yo le pongo un texto de un acompañamiento, un asesoramiento, una consultoría que estoy haciendo en una empresa y ahí hay algunas notas personales que yo pongo, oye, pues tenemos que vigilar porque el director de recursos humanos y la directora financiera están a matar porque uno cree esto, el otro cree lo otro y aquí tenemos que vigilar. Bueno, eso es una información confidencial. Yo eso es algo que tengo escrito yo para saber cómo lo tengo que gestionar, pero es evidente que esa información para mí tiene carácter confidencial. Pues yo a partir de ahora en mis documentos, si hay afirmaciones de ese tipo, tengo que marcarlas claramente por si en algún momento ese documento lo tenemos que introducir en la inteligencia artificial para que me haga algún proceso de análisis a partir de la documentación. Por tanto, no me debo fiar, además yo tengo un compromiso de confidencialidad con las empresas para las que trabajo, con lo cual ahí tengo que ser muy precavido y asegurarme de que realmente es así. También en relación con los clientes, aquí puede haber sesgos importantes en relación, por ejemplo, con la fijación de precios o concesión de créditos. Y eso nuevamente aquí puede ser algo preocupante. Eso es lo que ya hace años, ¿no? El típico ejemplo de hace años, ¿no? Si una compañía de seguros pues tiene información sobre tuya personal o de alguna manera a través de extrapolación de datos de situaciones que pueden alterar pues tus riesgos, bueno, pues se pueden dar situaciones en las que claramente, en función de ciertas circunstancias, tú puedes tener una penalización injusta fruto de la inteligencia artificial. Por tanto, bueno, aquí realmente puede haber situaciones perversas que pueden requerir que haya una codificación ética en el sector y una normativización por parte de los poderes públicos. Ah, todo lo que es, por supuesto, recoger datos, aparte de que yo he explicado que no debemos poner datos confidenciales o personales, pero aparte se tiene que asegurar que la inteligencia artificial no recoja estos datos. Los datos se tienen que anonimizar siempre, y eso tiene que estar claramente garantizado. Y además también es bueno, pues aquí intentar garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean accesibles y fáciles de usar para todos los clientes, usuarios, personas con discapacidad, etcétera.
Y además es que puede ser la inteligencia artificial un instrumento importantísimo. O sea, yo, por ejemplo, entre los diversos asistentes que me he creado y que voy sometiendo a pruebas y que próximamente pues ofreceré pues, a mis empresas miembros de Resum.cat, etcétera, o clientes, etcétera, pues por ejemplo, para citar un ejemplo, pues un corrector de lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es relativamente fácil de hacer. Bueno, pues son instrumentos que pueden en positivo favorecer elementos para hacer que algunos textos sean más accesibles, ¿no? Que, por ejemplo, temas de lectura fácil para personas con dificultades intelectuales, con inteligencia límite, o temas de lenguaje llano, es decir, que permitan que sea más fácil para incluso para una persona que no conoce muy bien la lengua, etcétera, es decir, temas que facilitan la accesibilidad. Bueno, todo eso es algo impositivo que te permite muy fácilmente a la inteligencia artificial, temas de texto, pero a la vez se tiene que vigilar los otros temas que comentaba, ¿no? También respecto a lo que sería otros agentes que pueden ser importantes, grupos de interés que pueden ser importantes, ¿no? Y aquí, para no abusar y porque ya estoy un poco en el tiempo que habíamos previsto, yo diría todo lo que es la sociedad en general, la sociedad y la comunidad, sobre todo por el sesgo que antes he comentado, el sesgo que se puede dar en la manera como se hace la información, a cómo se genera la información, y especialmente, pues quería comentar situaciones reales, ¿no? De cuando hay sesgos por datos biométricos, ejemplos típicos que fácilmente podréis encontrar. Además, esos últimos meses es fácil encontrar muchas conferencias y gente que pone ejemplos que creo que son claramente ilustrativos, ¿no? O sea, un ejemplo, por ejemplo, es cuando se utilizan, y hay un ejemplo aquí muy cercano en el País Vasco, en Euskadi, que se hizo un algoritmo pues, para valorar el riesgo de que una persona que estaba que personas presidiarias, pues para que pudieran salir de la prisión con permisos, pues se hacía con inteligencia artificial, ¿no? A través de un algoritmo, valorando pues, las distintas posibles respuestas del posible agresor y de la víctima, etcétera, en caso de violencia de género. Bueno, finalmente se han descubierto, ¿no? Que había errores o disfunciones muy importantes, como por ejemplo, pues en este caso que cuento, pues si no se tenía en cuenta si había habido maltratos vicarios o si había habido persecución de la persona o- o utilizar el WhatsApp o llamadas constantes al teléfono, en fin, elementos muy evidentes, evidencias muy evidentes, no se habían tenido en cuenta, por tanto había errores, digamos, en el propio algoritmo, pero finalmente es que el juez recibía un informe sin saber que había sido generado con inteligencia artificial. Por tanto, aquí hay una cadena de errores, ¿no? O sea, el primero, no hacer un algoritmo correctamente. El segundo, no asegurar que ese algoritmo incorpore otro algoritmo que limite, minimice los posibles sesgos por razón de color de la piel. Por ejemplo, en Estados Unidos también ha habido errores muy típicos en ese sentido, ¿no? De utilización de inteligencia artificial y que curiosamente, pues cuando tú estudias los resultados de si una persona presidiaria puede o no salir de permiso, pues curiosamente, teniendo datos similares en cuanto a comportamiento, gravedad del crimen, etcétera, etcétera, personas de piel negra, la máquina consideraba que no se les debía dar el permiso, personas con la piel blanca sí que se les debía dar el permiso. Con lo cual es evidente que aquí nos encontramos que hay ese sesgo fruto de una información que está en la realidad y que la inteligencia artificial no ha hecho más que captar, ¿no? Por tanto, aquí tiene que haber, por una parte, un algoritmo bien hecho, un sistema de corrección del algoritmo limitando los posibles sesgos, tiene que haber una validación humana, finalmente ese proceso puede facilitar recoger la información, etcétera, pero finalmente tiene que haber una intervención humana y finalmente el juez tiene que tener información sobre cómo se ha generado esa información y en qué parte ha intervenido la inteligencia artificial. Eso es así, y eso se empiezan a comentar ejemplos, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, de casos muy similares a los que acabo de comentar, ¿no? Por tanto, debería haber
cuando haya uso de inteligencia artificial en decisiones o generación de informes de este tipo, con esas consecuencias, deberían hoy en día considerarse documentos sujetos a validación humana y sujetos a validación de la idoneidad del algoritmo para asegurar que son correctas. Y ya no digo, ya no hablo de la China y los sistemas de reconocimiento facial o casos de experiencias que hay de reconocimiento facial de emociones, ¿no? Con lo cual se pueden conocer si una persona por su cara, por sus expresiones, cuáles son sus componentes de ira, de enfado, de emociones, que fallan mucho, pero que en cambio a partir de ahí pues se pueden sacar conclusiones que pueden tener un impacto importante, ¿no? Si finalmente si tú a través de una cámara pueden determinar o puede haber una hipótesis de si tú estás mintiendo o no estás mintiendo, pues es evidente que eso es muy grave y si eso tiene pues un margen de error del 30% o aunque fuera del 5%, a partir de ahí no se puede tomar una decisión tan grave como puede ser la de encarcelar a una persona. Por tanto, estamos delante de un fenómeno que tenemos que someter a un escrutinio importante que nos abre grandes oportunidades de desarrollo económico, de desarrollo del conocimiento, pero a la vez una gran posibilidad hoy en día todavía de grandes errores, disfunciones, sesgos y alteración de la manera como los humanos utilizamos nuestro cerebro y cómo, pues para algunas funciones en las que el cerebro era un elemento fundamental, el hecho de que no sea tan necesario y tengamos este apoyo, pues creo que deberíamos estar en observación, ya digo, de la misma manera que deberíamos hacerlo con la gente joven, con los niños y el uso de las pantallas. Yo soy partidario de que en las escuelas no se puedan entrar móviles y de que haya unas condiciones de uso de móviles por parte de los niños en sus familias. Tengo una persona conocida y amiga, una amistad que se dedica a estos temas y ella siempre recomienda, Alba Castellví recomienda que se haga un pacto escrito, un convenio entre la familia y el niño el día que se le entregue el móvil y que ese móvil no es un regalo, sino que se le deja un móvil, se le deja para que lo utilice y ese móvil siempre retornará a sus dueños, que son los padres, si no se cumplen ciertas condiciones. Pues de la misma manera que con los móviles y los niños se tendrían que poner esas condiciones, también con la inteligencia artificial las empresas tendrían que poner ciertos criterios de control que aseguren que minimizamos los riesgos de errores. Yo acabo aquí porque es el tiempo que más o menos habíamos convenido para hacer aquí algunas reflexiones y a partir de aquí creo que podemos comentar pues lo que les parezca para intentar entrar en los enfoques que puedan ser más claramente pues de su interés. Muchísimas A su gracias, disposición. doctor José María, por su exposición. Hemos abierto este foro entonces para que la gente pregunte. Ignacio ha levantado la mano y quiere participar en este momento. Adelante, Ignacio. Buenas tardes para todos. Excelente, doctora, su charla, muy moderna y pasó por todos los aspectos sociales, técnicos, laborales, muy bien planteado. Mi pregunta es, desde el punto de vista de ética, como nosotros la conocemos hoy, para un profesional que se contrate para realizar un negocio, un trabajo o un proyecto, usando totalmente la inteligencia artificial, en contraste de usar su conocimiento profesional que adquirió en la universidad, se podría decir que no tiene ética para hacer el trabajo o estamos ante un concepto moderno de ética, porque yo puedo utilizar esa arma sin cometer ningún delito o
o hay una ética moderna ante la que nosotros conocemos? Gracias. Claro, claro, muchas gracias por su pregunta. A ver, mire, yo tengo la sensación de que cada semana que pasa cambiamos un poco la manera como vemos algunos temas. Es decir, yo hace unas semanas en mi equipo comentábamos, oye, tenemos claro que si en algún proyecto, en algún documento, en algún informe, utilizamos inteligencia artificial, debemos ponerlo. Y hemos estado unas semanas que en un documento de 40 páginas, pues había dos páginas que eran un resumen de no sé qué, y allí poníamos, este resumen ha sido generado con inteligencia artificial. Ah, correcto. Que finalmente era un resumen. Claro, pero al final, y hablándolo con personas expertas, que por tanto hablan con mucha más gente sobre esos temas, nos decía, oye, pero antes hacíamos las cosas con máquina de escribir y ahora lo haces con ordenador. ¿En algún momento a alguien se le ha ocurrido decir, este proyecto ya no ha sido escrito con máquina convencional, sino con un ordenador? ¿No? O sea, al final las herramientas se normalizan tanto que quizá se tiene que ver qué sentido tiene o no alertar de estos temas. Yo creo que el hecho de que una persona, un profesional, utilice como apoyo profesional una herramienta como puede ser para buscar información, pues un navegador de Internet, o para clasificar esa información utiliza la inteligencia artificial, no creo que sea algo denostable, ni por supuesto sobre lo que se puede hacer ninguna consideración de carácter ético. Es algo que permite una mayor productividad. ¿Qué es lo que Por tanto, eso no me preocupa y no creo que en ningún momento tengamos que hacer ninguna consideración de carácter ético ni de responsabilidad social. ¿Qué es lo que me preocupa? Pues me preocupa cuando puedan salir documentos no revisados por un cerebro humano y, por tanto, sujetos a errores ante los cuales no sé quién será responsable. O sea, creo que en caso de que haya un documento o una parte del documento no revisada exhaustivamente, ahí sí que se tiene que alertar, igual que cuando hay una traducción automática, cuando en una página de una empresa, y es muy habitual, está en una lengua y en las otras lenguas es traducción automatizada, yo creo que necesariamente se tendría que poner esto es una traducción automática. Y para mí no hay problema, porque hoy en día la traducción automática es muy buena en la mayoría de lenguas, por tanto no hay problema, pero yo quiero saberlo, porque hay momentos que dices, qué raro que está esto expresado, ¿qué quieren decir? Ah, es que es una traducción automática, déjame que vaya al original para ver qué dice. Por tanto, tiene que haber una alerta en ese sentido. Creo que aquí sí que hay un tema ético y no sé si de carácter normativo, poder alertar. Además, ya no solamente es un tema de ética profesional, sino que es algo de responsabilidad social cuando es la empresa que entrega ese documento que ha elaborado un profesional de la empresa. Porque, claro, yo quiero saber muy bien si ese trabajador o trabajadora que yo tengo, ese proyecto lo ha elaborado o lo ha verificado él personalmente, o finalmente está entregando un proyecto que lo ha elaborado la inteligencia artificial y a todo estirar se lo ha leído en diagonal para ver que más o menos sea correcto. Eso me preocupa. Pues eso me Correcto. preocupa porque puede haber imperfecciones importantes, pero sobre todo porque la empresa cliente puede percibir que eso ha sido elaborado de manera automatizada y eso puede suponer una pérdida de confianza, especialmente si ese producto que estamos vendiendo tiene un valor añadido importante. Es decir, si estamos hablando de una consultoría estratégica, pues oye, por favor, o sea, que utilices la inteligencia artificial para trabajar con algunos datos, etcétera, pero no en ningún caso pues para elaborar un documento de la estrategia de la empresa, por supuesto. Muchas gracias, doctor. Muy A bien usted. explicado. Bien, Ignacio, muchas gracias a ti. Adelante, Augusto. Hola, sí, Enseguida, sí, Jorge porque León. les tendré que dejar en poco tiempo porque madrugo mucho mañana y es muy tarde ya aquí. Bueno, entonces quería comentar así un poco la charla que me ha parecido preciosa. Me ha interesado muchísimo, bueno, los primeros estudios de lingüística computacional, algo así, ¿no? Me parece que eso es verdaderamente fascinante porque es como el origen del origen. De hecho, hay teorías por ahí que a base de este lenguaje se puede crear un universo o se pudo crear un universo. Es precioso, incluso
todo el asunto del autómata celular y de Conway y todo esto. Supongo que se refiere a todo esto. Verdaderamente es casi teológico, eso es casi teológico. El logos, una maravilla, ¿no? Luego comentar un poco la primera parte de la charla. No sé si conocen el libro El viaje de la humanidad, de Oded Galor, que un poco relaciona los saltos de bienestar con la tecnología, la cultura y la población. Es de una parte de teoría malthusiana por ahí. Me parece también muy interesante de comentar en la primera parte de la charla. En cuanto a la inteligencia artificial, el sesgo, técnicamente, como bien ha dicho Josep María, es fácilmente evitable. O sea, es la retroalimentación, el feedback, es la propia información, utilizarla para corregir los sesgos. Otra cosa es el poder. Y ese yo creo que siempre es el tema clave de final, ¿no? Es saber dónde está el poder y saber distinguirlo. Y ese es un tema recurrente, digamos, en la humanidad. Y poco más, ¿no? Dejo ahí abierto todo esto. Augusto, una pregunta antes de que te Sí, retires. Por favor, nos puede mandar por chat el nombre del libro y del autor que mencionaste. sí, ahora lo subo al chat. Perfecto. Muchísimas gracias. Doctor Joseph, Sí, ¿alguna perfecto. No, respuesta? Poco añadir porque desconozco el libro, pero es evidente que en la perspectiva pues, histórica seguramente estamos por distintos... Es decir, no solamente por la inteligencia artificial, sino por todo lo que está sucediendo a nivel de cambios incluso climáticos, etcétera, seguramente es un momento que en la historia de la humanidad pues, es significativo, ¿no? En el periodo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Por tanto, es muy previsible y creo que en la charla, la otra ocasión en que me invitaron, creo que hablaba de... o sea, cada 100 años, de alguna manera, se produce, menos en nuestro contexto occidental, pues hay la oportunidad de desarrollar lo que es un nuevo contrato social que supera al anterior y creo que es el momento en el que estamos ahora, que el último contrato social, que es el que está vigente desde la Segunda Guerra Mundial y que en Europa ha dado lugar al estado de bienestar, pues se está resquebrajando y de alguna manera es necesario llegar a nuevos consensos sobre cuáles son los derechos y deberes, sobre cómo se crea valor, etcétera. Y decía que ante la complejidad del mundo que tenemos por delante, la complejidad de los problemas que son todos multifactoriales y por tanto difíciles de abordar desde un solo agente, hacen falta grandes alianzas, con lo cual la generación de estos nuevos consensos que se deberán producir en los próximos lustros o décadas, pues ya no va a ser únicamente entre las derechas y las izquierdas, para decirlo así, sino que de alguna manera van a tener que intervenir muchos otros agentes, entre los cuales, pues, desde ONGs hasta empresas, mundo empresarial, universidades, etcétera, ¿no? Y lo quiero decir en el sentido de cuando él hablaba de este libro que no he leído, El viaje de la humanidad, pues sí que creo que en esta perspectiva larga de la historia, pues seguramente en estos próximos lustros, no digo años, esto es algo largo, en esos lustros creo que se deberá producir necesariamente un espacio de generación de cuáles son los nuevos consensos para hacer posible que continuemos viviendo de manera pacífica y creativa y productiva encima del planeta, abordando la complejidad de lo que suponen nuestros impactos ambientales, éticos, tecnológicos, etcétera, etcétera, sociales, y las consecuencias cruzadas que van a tener entre ellos, ¿no? Por tanto, bueno, pues aquí quizá la inteligencia artificial va a ser causa de cosas que van a pasar, pero también de alguna manera, pues quizá nos podrá ayudar a solucionar algunas de estas materias. Augusto, ¿tendrías algún comentario en lo que dijo el doctor Joseph? No, está bastante acertado. O sea, el libro más o menos dice qué fuerzas son las que hay detrás de cada salto que ha habido en el bienestar. Y entonces está muy relacionado con la tecnología, con la cultura, por una parte con la población y por otra parte con la educación, que de alguna forma es una cuestión evolutiva.
¿no? Para saltar el problema de Malthus de siempre unos determinados bienes que atraen a una población creciente y cuando la población es demasiado creciente, los bienes son incapaces de abastecer a la población y vuelve a bajar el bienestar, ¿no? Y eso ha sido durante milenios hasta los saltos tecnológicos que de alguna forma y culturales son los que han dado lo que él llama bifurcaciones, saltos de bienestar en la humanidad. O sea, es bastante acertado y ahora mismo yo creo que toda la parte tecnológica es otro salto enorme tecnológico que no se sabe cómo acabará, ¿no? Yo le estoy leyendo ahora, bueno, está desenfocada la No lo veo. pantalla. A ver, Adelante, espera. doctor José. ¿Vale? Así, quizá, a ver si No. no sé si se puede ver, no se puede ver. Ahora. Tengo la pantalla Javier desenfocada Salema. y no se puede ver. En todo caso, es ahora, sí, ahora. Javier Salema. De Chévez Salamartín, de la Sabana a Marte, es reconocido profesor de la Universidad de Columbia y ha hecho, este es el primer libro que es sobre la economía de la inteligencia natural y ha prometido que el siguiente libro de aquí a un año será sobre la inteligencia artificial y ha hecho este primero sobre la inteligencia natural donde comenta cosas creo que muy parecidas a las que estabas comentando, Augusto, y en el segundo ya entrará más en la economía artificial. Ya está anotado, ya está anotado. Mil Gracias. gracias, muchas gracias. Doctor Jorge León, adelante. Prenda su micrófono. Muy buenas a todos, es un placer estar con ustedes. Estoy en un problema muy complicado que es cómo me reinvento a estas alturas de la vida, ¿cierto? Porque en realidad todo lo que hemos trajinado, que yo creo que todos los compañeros, pues ya llevamos varias décadas haciendo las cosas dentro de los sistemas tradicionales. Entonces ahora uno, no sé si tendremos tiempo de reinventarnos y si nos dará, pero entonces vamos a enfrentar a unos nuevos cambios. Me inquietaban varias cosas, pero pues creo que dentro de toda la presentación puede caber. Y es uno, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la enseñanza, con la academia? Porque cambia totalmente el concepto, los principios y la fundamentación de la investigación. Segundo, ¿qué va a pasar con la propiedad intelectual? ¿Cierto? Y lo cuarto es cómo dentro de algo que tú mencionabas, la ética y todo, pues entramos en un proceso totalmente nuevo de toma de decisiones y de medición de los riesgos, ¿cierto? Entonces, cuando uno tradicionalmente ha hecho esas cosas por los sistemas tradicionales y ahora, sinceramente, lo ve uno como un elemento que es demasiado fácil y me preocupa es cómo se valora o cómo se negocian esos elementos, porque casi que dentro de una compresión inicial es que yo hundo un tweet y ya tengo la información sin ningún costo, desaparece prácticamente ese principio. Entonces, el costo, beneficio, pues como que desaparecen para nosotros que somos de una generación ya bastante apurrada todos los principios de la toma de decisiones, desde la idea hasta un proyecto final y el monitoreo y toda serie de cosas. No sé, José, me parece excelente tu presentación, motiva demasiadas cosas, pero yo creo que no va a dormir. Sí, a ver, algunas consideraciones. Una primera de carácter personal sobre esa referencia que, bueno, ¿dónde estamos nosotros como personas, ¿no? Yo es cierto que, quizá porque me interesan los temas y porque profesionalmente me afectan de lleno y creo que lo tengo que utilizar, yo me paso muchas horas al día con la inteligencia artificial. De hecho, en mi equipo, decimos así en broma, y hemos incorporado a dos personas más. Una es bueno, decimos la Carmeta. La Carmeta es el CRM, que tenemos un CRM, le llamamos la Carmeta, la Carmencita, para entenderos, serían las iniciales. Y la otra es la Yaya, la abuelita. Y la Yaya son las iniciales de la inteligencia artificial. Y la Yaya, que la llamamos nosotros así con cariño, pues forma parte ya de nuestras vidas. Y en mi caso, muy particularmente. Yo ya he creado distintos asistentes y los voy probando, ¿no? Por tanto, me obliga a estar absolutamente al día, a leer, a preguntar, a interesarme, a asegurar que lo que hago bien.
y a ir validando y a entender por qué no me funciona. O sea, yo hay momentos que he llegado, o sea, mis conversaciones llegan a ser de decir, oye, pero por favor, si te lo he contado no sé cuántas veces, ¿por qué me lo haces mal? Y me contesta, disculpa, no lo entendí bien, la próxima vez lo haré mejor, ¿no? Son conversaciones que casi parece que sean con un humano, ¿no? Y pues finalmente voy entendiendo por qué lo hace mal, porque finalmente, porque yo no he sabido explicarlo correctamente, o porque quizá todavía no tiene suficientes capacidades, etcétera. Pero creo que evidentemente tenemos que hacer, creo que cualquier persona de cualquier generación en este momento, un esfuerzo de adaptación para comprender de qué le puede servir y para empezar a jugar con esos elementos, ¿eh? En mi caso estoy con una actividad profesional intensa y para mí es un elemento fundamental el poder hacerlo. Otro elemento es el de la propiedad intelectual. Yo aquí no soy experto, no querría opinar, pero me parece evidente que es un riesgo enorme, tanto en cuanto a los textos como en cuanto a las imágenes. Ah, claro, yo no sé si hoy en día, no sé, los creadores de diseños, ante esta tecnología que cada semana mejora, no sé cómo quedarán, porque finalmente será muy difícil competir con una inteligencia artificial que sea capaz de generar vídeos o películas. O sea, aquí sí que realmente será, y además, crear vídeos, películas, textos que finalmente incorporan conocimiento, imágenes, referentes que han sacado de otros vídeos y que va a ser, no sé si posible de ninguna manera, ver de dónde ha salido, porque finalmente la información está toda cortada, la incorpora de manera cortada en fragmentos y es muy difícil tener trazabilidad. De hecho, yo creo que intencionalmente ya han dicho los propios creadores de la inteligencia artificial que no saben cómo se organiza internamente, con lo cual creo que están diciendo no puede haber trazabilidad y por tanto no tenemos ninguna responsabilidad para saber de dónde ha salido esa información. Con lo cual, toda esa generación de imágenes o textos no van a tener ni padre ni madre reconocido y por tanto difícilmente se va a poder mantener una propiedad intelectual como se ha entendido hasta ahora. Y otro tema también que se planteaba, que es el de la educación. A ver, el tema de la educación, esta yo diría que es una gota más o una capa más en algo que ya está sucediendo. Hemos pasado muy rápidamente de un profesor que podía ser un busto hablante, que seguramente no era la mejor manera y menos adaptada a nuestros tiempos. Hemos pasado, como el péndulo de Foucault, a otro extremo en el que hay algunos modelos educativos en los que la figura del profesor está ausente como referente. Es un guía, es un facilitador que orienta, guía a los niños y niñas para que puedan sacar la información de Internet, porque seguramente ya tampoco tienen demasiados libros. Y claro, eso quizá funciona con niños sacados de unos segmentos sociales que tienen esas capacidades, pero con otros colectivos de niños que de un extracto social más bajo, con dificultades familiares, etcétera, seguramente ponerlos en una mesa donde hay 4 niños y les dicen ahora, pues buscar la información, seguramente no sé si acaban saliendo con unas capacidades equivalentes o sacan el mismo provecho que los otros. Y los datos de los informes PISA creo que ya marcan una tendencia peligrosa en el sentido de que algo no se está haciendo bien en algunos países y que algunos modelos que rápidamente han sustituido a los anteriores, quizá no son los más adecuados. Claro, si ahora además añadimos a estos modelos en los que el profesor ya es un agente que acompaña o facilita más que un docente, pues si ahora añadimos la inteligencia artificial, nos vamos a encontrar que el papel de profesor todavía va a estar más minimizado porque ya no va a ser en ningún momento la autoridad que tiene el conocimiento, sino puramente la persona que acompaña en el proceso. Claro, hay es mi opinión, creo que tenemos un problema grave de falta de autoridad de los maestros, cosa que no pasa en otros países. En países nórdicos de Europa, cuando entra el profesor o profesora en el aula, los niños se levantan y dicen buen día.
Eso aquí es impensable. Aquí hemos llegado a un modelo de falta de autoridad tremenda que está provocando que haya maestros y maestras que tengan graves crisis de ansiedad y problemas de salud mental. Si además le sacamos esa autoridad docente y puramente es quien acompaña, facilitando esa tarea, creo que eso todavía va a redundar más en una pérdida del papel del profesor, que finalmente creo que tendrá que estar acompañado de un policía a su lado para que las cosas nos salgan de madre. Por tanto, deberíamos revisar, porque creo que el papel de la persona que ejerce una acción docente se tiene que dignificar y ante los alumnos tiene que ser un referente y no tiene que estar tan ladeado para que finalmente toda la educación descanse en la inteligencia artificial, si bien puede tener muchos elementos, por supuesto, positivos, como es la personalización extrema de la educación que puede permitir la inteligencia artificial, y eso puede ser bueno, aunque por otra parte, me permito, y acabo con esto, esa es precisamente una de las principales críticas o riesgos que observan algunos colectivos presuntamente progresistas que ven en la inteligencia artificial una manera de personalizar esa educación y no igualar a los distintos alumnos en el aula. Gracias, doctor José María Jorge León. ¿Quedaron respondidas tus 3 preguntas o faltó alguna? Pues yo creo que más o menos y la línea de investigación y de toma de decisiones pues podría asimilarse mucho a los conceptos de la educación, pues porque la investigación al fin pues es algo y cae también algo dentro de la parte de propiedad intelectual, pero la investigación ya desaparece como tradicionalmente la conocemos, ¿cierto? Bien, muchas gracias. Florecita, hace rato te veo moviendo la cabeza afirmativamente cuando el doctor Joseph habla. Adelante, Florecita, háblanos. Micrófono. Florecita, no se oye. Florecita, micrófono, Florecita. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí te Ahora sí. escuchamos. Pregunto, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Buenas Adelante. tardes para todos. Doctor Joffer Buenas María, muy buenas tardes. Un gusto haberlo escuchado. Disertación, de verdad. Yo le asentía con la cabeza cada vez que usted expresaba algo, porque de verdad hay muchos factores que lo involucran a uno. Yo vengo desempeñándome como docente desde hace muchos años, especialmente en el área de ortografía y redacción. Entonces yo decía, pues definitivamente con la inteligencia artificial, pues ya nosotros como docentes ya ese papel pasa a quedar fuera de base, fuera de lugar. O sea, ya no tenemos necesidad nosotros de estar allí. Sin embargo, siento que los chicos hoy por hoy todavía están como en esa tónica de ser muy facilistas y empiezan a buscar simplemente en Google, le hablan al Google y le dicen tal cosa. Cuando uno les dice, chicos, debemos hacer tal cosa, debemos redactar tal cosa, pues digamos, no solamente los textos productivos, sino también de pronto argumentativos, de pronto descriptivos, y ellos simplemente consultan y ya de ahí sacan la información, sin ningún miramiento, pues porque obviamente van a encontrar información que es ajena. Y se pierde de pronto también el sentido de la ortografía, pues porque uno ya hoy por hoy no es simplemente o lo que era anteriormente el docente, sino que uno simplemente es un acompañante del proceso de enseñanza-aprendizaje de los chicos. Entonces, la verdad es que uno se queda sorprendido. Eso por una parte. Por la otra, me ocupa también mucho la situación laboral, porque entonces todos estos chicos que se han venido preparando como asistentes en diferentes áreas, sea la administrativa, la contable, la de servicio al cliente, en fin, la de mercadeo, todo eso también
regado completamente. Eso es lo que yo pensaba. Dios, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar con todas esas personas que se esmeraron de alguna manera para lograr ser asistentes en cualquiera de las áreas que he mencionado? Me gustaría escuchar su opinión, doctor José María. Sí, yo he perdido un poco ahora el final, no he entendido muy bien la pregunta exactamente. Si me la puede repetir, porque me he perdido. Es que Claro que había claro una que sí. interferencia. Ah, bueno, de pronto había otro micrófono por ahí abierto y entonces hizo interferencia, pero bueno. La pregunta era relacionada con qué va a pasar con esos chicos que se prepararon lo mejor que pudieron para ser asistentes en cualquier área, sea asistente administrativo, contable, de mercadeo, de servicio al cliente, y esos chicos pues ya con la inteligencia artificial pues no van a tener realmente en dónde desempeñarse porque las empresas no los van a necesitar. Bueno, ¿Sí me alcancé a hacer entender? sí, Ahora, perfecto. A Gracias. ver, mira, estaba hablando el otro día con un trabajólogo, un trabajólogo, no sé si aquí se utiliza la palabra, aquí tampoco es que la utilicemos mucho, pero hay gente que la utiliza, un experto en el trabajo, ¿no? Ajá. Y me comentaba, pues bueno, hablábamos de esta situación, ¿no? Y él lo relativizaba, o sea, en el sentido de que ni va a ser tan rápido ni tan intensivo, ¿no? Y que finalmente vamos a encontrar las maneras de irnos adaptando a la situación. O sea, creo que es evidente que hay un cambio de modelo que va a tener unas repercusiones, pero que vamos a ver cuáles son las condiciones. A ver, yo por una parte veo que hay empresas con las que hablo. He puesto antes un ejemplo real, una empresa que todo su personal de atención a la clientela ha desaparecido, ¿vale? Por tanto, eso es evidente. Pero otra cosa es que las personas que están, pues, por ejemplo, en una secretaría, claro, eso no va a pasar de un día para otro, porque hay muchos procesos. La atención a la clientela es un proceso que es más fácil de sistematizar porque se pueden encontrar fácilmente cuáles son los elementos más habituales a los que se tiene que dar respuesta. En una secretaría eso es más difícil, pero lo cierto es que eh, mi hijo, mis hijos son ingenieros en telecomunicaciones. Él los correos electrónicos se los hace la inteligencia artificial y él los envía y sabe que la persona que los recibe, quien los lee, no es la persona, es la inteligencia artificial de esa otra persona. Y eso automáticamente se pone en las agendas y se genera pues un listado de to-do con lo que tienen que hacer. Y eso rápidamente pues se documenta donde sea. O sea, por tanto, sí que es cierto que cada vez más pues ya pasamos hace tiempo de ese modelo donde pues un directivo tenía una persona en secretaría o un equipo de personas en secretaría a cada vez más una autogestión de esos elementos. Eso es así. Y ahora la inteligencia artificial eso lo va a agrandar, porque si directamente eso se automatiza, pues es muy evidente, ¿no? Claro. Que eso va a pasar, que va a sobrar gente. Bueno, pues se verá esa gente qué posiciones ocupan. Seguramente, y vuelvo con la idea del trabajólogo, ¿no? Seguramente aquí el paso que deberíamos hacer, y no es fácil, porque finalmente hay competencia entre países, entre marcos fiscales y normativos, yo soy del parecer que lo más adecuado sería pasar de un sistema fiscal que penaliza o que paga por la seguridad social, por la contratación de personas, a un sistema donde se pague básicamente por impuesto de sociedad. Hay gente que considera que se tendría que pagar por los robots. Claro, yo no sé cómo se hace para pagar por los robots, porque claro, cuando hablaban de robotización, pues si una fábrica de automóviles tiene un robot, eso sí que lo puedes contar, pero cuando no solo es robotización, es introducción de inteligencia artificial, no sé cómo se hace para contar unidades. Con lo cual, yo creo que la manera que sería más correcta sería dejar de penalizar la contratación laboral y, en todo caso, que la fiscalización fuera por impuesto de sociedades. Con lo cual se primaría que las empresas contrataran a personas y no sería esa una batalla tan complicada
en la que cualquier empresa lo que intenta es minimizar los contratos laborales. Yo creo que la lógica tendría que ir hacia aquí, para asegurar, porque además las empresas van a requerir personas cada vez más formadas y el gran grueso de la sociedad tendremos personas que no tendrán la formación necesaria para estar. O sea, de hecho, esto ya lo estamos sufriendo. O sea, eh, aquí hablas cada día con empresas que te dicen, o sea, mi principal problema es que quisiera contratar a personas con unas capacidades que no encuentro en el mercado. Por tanto, si quieres contratar a personas para hacer trabajos de bajo valor añadido, que es una manera de decirlo, pero que de hecho tienen un gran valor, como es cuidado de personas, por ejemplo, nadie de aquí lo quiere hacer. Tienes que contratar personas inmigrantes. Perdón, doctor. Si quieres, Perdón, sí, doctor José María. Permítame interrumpirlo para darle Sí. la palabra por supuesto. al doctor William, que tiene una inquietud y parece que tiene una cita enseguida. Y Perfecto. luego volvemos sobre el tema. Perfecto. Rosy, Muchas adelante, doctor. gracias. Micrófono abierto y duro. No se escucha. Adelante, Abierto, ¿me oye? adelante. Pero sí me escucha. Tienes que hablar más duro, acércate más al micrófono, habla más fuerte. Tengo al máximo. No te estamos escuchando casi. No, no sé qué pasa. No, muchas gracias, Hernán. Adelante. Pero si no me escucha. Sí, Así. con interferencia. Intente sin los audífonos. A ver si. Bueno. No, ¿cómo vamos a hacer para que el ser humano esté pensando, no haga excepción a la ciudad de ese es el gran reto frente a las mujeres. Si no se escucha. Yo no puedo entender nada, ¿eh? Gracias, Hernán, no te preocupes. No te pudimos escuchar. ¿Qué tal si muy bien. escribe, doctor? Que escriba. Voy a escribir entonces muy rápido. Sí, escribí en el chat la pregunta y se la pasamos. Continuemos con lo que se venía hablando entonces con respecto a Rosita. Sí, no, bueno, comentaba esto, que en esos procesos el advenimiento de la inteligencia artificial en ciertos colectivos ya es evidente y por tanto supone la reducción de personas y que en todo caso para evitarlo yo creo que lo mejor sería que las empresas no tuvieran un estímulo tan grande para limitar el número de personas y que por tanto hubiera una fiscalización más del beneficio que no de la contratación de las personas. Creo que eso debería ir por ahí. Claro. Así que legislar sobre el tema de contratación de humanos, pues, de contratación humana, más que del apego a la tecnología, ¿no? Sí, es decir, o sea, en ese momento nosotros aquí pagamos encima del salario de la persona un 33% de impuestos. Claro, es una cifra importante. No digo que sea injusta, pero digo que penaliza la creación de lugares de trabajo. Eso es así. Con lo cual, si tenemos aquí un reto importante de contratación de personas y además sabemos que habrá empresas que querrán sacarse gente de encima, pues yo creo que aquí una manera de abordarlo es cambiando el modelo de fiscalización, el modelo impositivo. Creo que este debería ser un reto. Otra cosa es que, además, tiene que haber un compromiso que forma parte de ese que yo llamaba nuevo contrato social, donde es muy importante la responsabilidad social de las empresas para crear trabajo, o sea, para pensar cómo debemos crear trabajo para todo ese contingente de personas
que no tendrán altas capacidades tecnológicas o altas capacidades para ser ingenieros en las empresas y que merecerán tener acceso a recursos económicos, y creo que no sería una buena idea puramente repartir algún tipo de prestaciones sociales, ¿no? Por tanto, aquí tendrá que haber maneras de abordarlo. Y seguramente una de las maneras es a través de la economía social o a través de organizaciones sin ánimo de lucro, como está sucediendo ahora, pues que hay muchas entidades muy profesionalizadas, muy empresariales, pero sin ánimo de lucro, que dan trabajo a personas de colectivos vulnerables, personas con discapacidad. Pues oye, yo trabajo con organizaciones que tienen, que son empresas grandes, que tienen, pues mira, tengo en la junta directiva Ampans. Ampans es una entidad que tiene más de 1.000 personas contratadas. Cada mes paga más de 1.000 salarios y la mayoría son personas o con discapacidad o personas de colectivos vulnerables. Pues estamos hablando de empresas, con unas condiciones especiales, pero eso permite que personas que si no trabajarían y que supondrían unos gastos de carácter social, pues encima están cotizando, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí también hay una parte de la solución, ¿no? Incrementar las organizaciones que puedan dar trabajo, empleo a esos colectivos, no solamente de personas vulnerables o con discapacidad, sino a grandes contingentes sociales que seguramente no podrán trabajar en algunas empresas que estarán orientadas solamente a ingenieros o personas de alto nivel. Eso forma parte, es una reflexión que forma parte de cómo desarrollamos este nuevo contrato social y cómo repartimos la riqueza y cómo permitimos que haya unos derechos y cómo fomentamos que haya un equilibrio entre unos derechos y deberes, y cómo garantizamos que la gente tenga una ocupación que sea digna y decente. Correcto, doctor José María. Gracias. El doctor William se retiró, pero dejó la siguiente nota. Reitero mi felicitación y reconocimiento a nuestro invitado. Para mí la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer para que el ser humano no resigne en la máquina su capacidad de pensar y de crear? Después de que usted dé respuesta a esa pregunta, por allá estoy viendo a Luis Javier Gómez, que hizo una jugadita por allá con la inteligencia artificial y le preguntó sobre lo que usted estaba diciendo. Entonces ahora cogemos a Luis Javier y le decimos que a ver qué fue lo que encontró entre la inteligencia artificial y lo que usted nos ha dicho, doctor José María. Adelante, doctor José María. Don Hernán, disculpe, yo no le he dado mis agradecimientos al doctor José María por la respuesta que me acaba de dar las inquietudes. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Gracias a usted, muy amable. Adelante, doctor José María. Sí, me pedía que qué vamos a hacer. Mire, yo no sé, la respuesta no, sin duda, doctor Saldarriaga, no se la puedo dar en absoluto. Yo lo que tengo es la inquietud, lo que tengo claro es que eso ha venido para quedarse, que por tanto debemos entrar, debemos estar al caso, debemos conocer la herramienta, debemos utilizarla, debemos fortalecer esa sociedad civil que plantee esos retos, que los ponga encima de la mesa, que pida una mayor responsabilidad social de las empresas en esta materia, que pida que haya esas normativas necesarias en aquello que realmente sea necesario. Eso es así, pero finalmente las consecuencias que pueda tener en lo que usted comentaba y que yo también he hecho referencia sobre los cambios que puede suponer en las capacidades cognitivas de las personas, eso ya digo, es algo que va más allá de la inteligencia artificial, es algo que ya empieza con las pantallas, con lo cual es todo el advenimiento de la tecnología que va a suponer un cambio importante en las personas y en las interrelaciones. De hecho, cuando antes al principio he hablado de una de las tendencias cada vez más importantes y que va a crecer en la responsabilidad social, que son el abordaje de los retos sociales. Cuando decía retos sociales, no me refería a cada una de las necesidades por separado, personas con discapacidad, gente mayor, infancia en riesgo, no me refería tanto a eso también, sino sobre todo a la desarticulación, desvertebración de las comunidades. Creo que ese es el reto importante que hay en este momento y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando.
En este momento, o sea, hasta ahora siempre, la comunidad, más allá de la persona, la familia, el empleo, la comunidad suponía una esfera de socialización de las personas. La vinculación a la comunidad generaba una complicidad y finalmente era generadora de capital social, entendida pues como ese capital que permite que las personas sientan vínculo entre ellas y con aquello que los rodea y que generen confianza, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso que es el capital social, eso es lo que me parece que está en crisis grave y de lo que quizá no somos suficientemente conscientes porque la pérdida se está produciendo de manera acelerada. Y en la medida que la gente de las generaciones más jóvenes viven cada vez más desvinculadas de su entorno, de su territorio, porque han entrado a formar parte de unas realidades en gran medida virtuales, eso supone una desvertebración enorme. Hay chicos que van a escuela y cuando salen de la escuela se cierran en su casa para estar conectados a juegos de ordenador, con chicos de todo el mundo. Algo bueno tiene porque quizá practican inglés, pero finalmente están conectados, desconectados de su entorno familiar prácticamente, porque viven cerrados en una habitación, en algunos casos ya más extremos, como oíamos que pasaba en Japón, donde había niños o niños y jóvenes que estaban 3 meses cerrados y que tenían que llamar a una empresa para que les trajeran las pizzas para comer pero que vivían ahí cerrados ahí dentro. Bueno, pues eso, sin llegar a esos extremos orientales, pero también nos está pasando algo parecido aquí. Y eso, ya digo, es un riesgo para las personas, para las familias, para las sociedades, para la creación de capital social, porque finalmente tendremos personas que incluso prefieren estar ahí hablando con sus amigos a través de esa red de juegos y de la tecnología que no presencialmente. Eso de cara a la socialización de las personas va a ser un riesgo. Si a eso le añadimos la inteligencia artificial, de manera que una persona pueda estar estirada en su cama y de ahí viendo proyectado en el techo el juego y puramente sin moverse demasiado por la voz, dar instrucciones y conectarse con personas, pero sin hacer actividad física, con una mala nutrición, una falta de socialización. Ya sé que estoy planteando un caso, quizá casos más extremos, pero la realidad apunta hacia aquí. Y si eso va hacia aquí, eso va a ser no solamente un riesgo para las personas, para las familias, para la sociedad, sino también desde el punto de vista político, porque eso es la fase previa a que sea el reino de las fake news, porque realmente cada cual vivirá en su realidad, con unas informaciones ni de titulares, con un conocimiento de la realidad fragmentario, absolutamente fragmentario, sin discurso político, sin una narrativa sobre la sociedad y, por tanto, con un riesgo de ser pasto de populismos de un signo o de otro. Por tanto, lo que está en riesgo son muchísimas cosas, empezando por la propia democracia como la entendemos en este momento. Gracias, doctor. Muy amable por su respuesta. Adelante, Luis Javier. Gracias, Hernán. Mira, lo que hace que la inteligencia artificial, pues digamos, se convirtió en un compañero de trabajo. Yo trato de consultarlo cuando quiero conocer algún tema. La conferencia del doctor Joseph estuvo muy interesante, pero entonces le hice la pregunta a la misma inteligencia artificial de cuál era la relación que existía entre la inteligencia artificial y la responsabilidad social empresarial. Antes de dar respuesta, de leer la respuesta que me dio el chat, diría la consulta que hice, tendría que señalar que yo, como sociólogo, cuando yo terminé la sociología, veía en la responsabilidad social empresarial un instrumento en el cual podríamos ir hacia una sociedad más equilibrada, porque ¿qué medía la responsabilidad social empresarial? Medía el nivel educativo de los empleados, de su formación, de sus hijos, de su señora, la vivienda, la educación,
que tenían, etcétera, etcétera. Ahorita la tecnología nos reta digamos, encontrar información para tomar decisiones. Y eso, digamos, crea unas dificultades, porque entonces ya el reto es tratar de entender la inteligencia artificial. Yo he estado en algunas conferencias recientemente sobre el tema y hay un concepto que me parece fundamental. La inteligencia artificial no es el problema es que no sepamos sobre la inteligencia artificial. En la medida en que aprendamos a manejar la inteligencia artificial, la convertiremos en un aliado de nuestro trabajo. Como decían ahorita, cuando surge Internet, por ejemplo, pensamos que el Internet iba a reemplazar el mundo empresarial y que el mundo físico empresarial se iba a pasar en sus relaciones con los demás, iban a ser reemplazadas por el Internet. De hecho, pues el Internet le permite a una empresa pequeña ser grande, una grande llegar a un pequeño, pero de todas maneras es solamente un instrumento. Entonces paso a mirar, digamos, las respuestas que me da la inteligencia artificial cuando le pregunto y hacer algún comentario sobre eso, porque yo creo que ahí es donde está la clave. La clave está en que la inteligencia artificial es simplemente el acceso más rápido a una información para tomar una decisión. Claro que tiene muchos otros más usos muy peligrosos, pero vamos por partes. Entonces, le pregunto yo a la inteligencia artificial cuál es la relación que ella tiene con la responsabilidad social empresarial y me dice ética y transparencia. Las empresas que desarrollan o utilizan inteligencia artificial tienen que Prende tu video. Adelante. Sí, he aprendido. Luis Javier, adelante, prende tu video. Luis Javier. Luis Javier. Luis Javier, adelante. Luis Javier. Luis Javier, no te vemos ni te oímos. Luis Javier, adelante. Ignacio, ¿qué ibas a decir? Buenas, yo quería complementar todos los conceptos que se han dado de la buena utilización de la inteligencia artificial. En mi ejercicio profesional tuve en mis manos muchísimos planos, más de 10.000 planos, en los cuales tenía obligación de, con una mente tridimensional, estudiar qué elementos se construían primero que otro, y eso me gastaba meses enteros en los proyectos. Recientemente llegó un programa BIM, que es el que coordina todos los planos digitales, y en 2 o en 3 días le pueden dar a uno las interferencias y programar. Ese BIM es simplemente un programa de inteligencia artificial, y eso ha hecho que las obras del metro, que estoy en la junta directiva de ese metro, los obras y puentes se agilizaron en meses y en costos utilizando el BIM, que es una inteligencia artificial técnica. Igualmente, el sábado pasado en la finca me visitó la hija. Estábamos en la finca y yo tenía una duda de un árbol. Ella sacó el celular, le tomó una foto a las hojas del árbol y me dijo, es un almendro de tal tipo. Y yo lo dudaba, pero me dio la seguridad. Y así nos fuimos en flor, de flores, de árboles, y todo ese, simplemente un teléfono nos daba eso.
Y ahora encuentro que la plataforma de esta inteligencia artificial, la que llaman el chat GPT 4.0, dice gratis e ilimitado. O sea que ni tiene ya costo el acceso a eso. O sea que yo soy amigo de la inteligencia artificial como una herramienta de ayuda a los profesionales. Y para el estudiante hay que cambiar. Yo fui 32 años profesor de la Universidad Nacional y ya me retiré cuando cumplí los 70 años por estatutos. Pero los últimos años ya mis trabajos lo hacían ellos de copy y pegue, copy y pegue. Y hacían unos trabajos muy completos, de mucha historia que hasta yo no sabía, utilizando la última tecnología de Google. Pero se le está perdiendo a esos estudiantes la imaginación, la deducción y de qué son las cosas, por qué es el origen de una viga, por qué cómo trabaja un puente, cómo trabaja un voladizo. Eso lo están perdiendo y se están pegando nomás de unas fórmulas que le da inteligencia artificial. Es un equilibrio en saber usar esa arma, pero sin desconectar las bases de la matemática, las bases de nuestras carreras, tanto de abogacía como de ingeniería como de medicina. Ese era un aporte, pero me encanta esta charla. Para Hernán y para José María y para todos mis compañeros, felicitaciones por asistir a esta charla. Muy querido Ignacio, adelante Luis Javier, ya te vemos, te oímos. Gracias, Hernán. Ok, Me perfecto. excuso porque me sacó, parece que el sistema. Lo que estaba comentando es que cuando yo terminé sociología, cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, lo que se medía básicamente era la calidad de vida de los empleados, por ejemplo, la calidad de productos que se estaban produciendo y la satisfacción que se encontraba en el mercado respecto de los mismos, el cumplimiento de las normas frente al Estado. O sea, es una gama muy amplia de temas que pueden ser abordados por la inteligencia artificial, pero entonces encuentran una limitación en algo que decía José María, y es que las empresas tienen mucho temor y no sin razón de colocar información confidencial para utilizar estos instrumentos para poder facilitar, digamos, la incorporación de estos instrumentos en la responsabilidad social empresarial, porque harían público algo que de pronto pueden tener interés de manejar de manera particular, como pueden. Entonces, hay un reto de cómo utilizar esa tecnología, pero al mismo tiempo no se nos debe olvidar de reflexionar sobre que lo importante allí es que sigamos, cuando hacemos esa relación entre inteligencia artificial y responsabilidad social empresarial, que tenemos que seguir pensando en qué consiste la responsabilidad social empresarial y cuáles son los alcances que eso tiene, porque no depende solamente de la empresa, sino que muchas veces están regulados por el Estado. Y entonces hay que mirar si realmente la cumple. La pregunta que uno le puede hacer es, en un Estado, digamos, socialista, donde el control lo tiene el Estado, ellos utilizan la responsabilidad social empresarial para controlar las empresas, pero en el sistema, digamos, capitalistas, las empresas no quisieran ser controladas por el Estado, porque cada que el Estado interviene, pues les carga más responsabilidades. Pero como ciudadanos, sí tenemos que buscar la forma de que haya un manejo transparente de la información, tanto de las decisiones políticas como las decisiones empresariales. Bien, y tu pregunta de la inteligencia artificial y la respuesta que te dio. Bueno, está en el chat. Lo que pasa es que si voy a leerla me saca de pronto de la conversación, pero tocó muchos de los temas de los cuales habló el doctor José María. Entonces, yo una vez trabajé con una empresa que trabajaba en temas digitales y me acuerdo que el gerente del Intergrupo Digital, que algunos de pronto los que están aquí en el grupo la pueden conocer porque asesoraba empresas multilatinas, y el gerente decía que si uno se dedica 3 meses en todos estos temas de tecnología,
de tiempo completo a estudiar algún tema, poco a poco va adquiriendo las bases para convertirse en un experto, porque es que en esto no hay, todo está por hacer. Yo en la última conferencia en la que asistí donde sobre el tema que fue sostenibilidad, que se hizo en la Cámara de Comercio de Medellín, bueno, o en Plaza Mayor, se tocaba el tema y se decía que realmente el problema no es la inteligencia artificial, sino no saber sobre la inteligencia artificial. O sea, lo que nos va a afectar es no saber por la inteligencia artificial. Augusto hablaba y el doctor José María hablaba de los lenguajes computacionales. No saber hoy en día para las nuevas generaciones lenguajes computacionales y programar, que inclusive la misma inteligencia artificial ayuda a programar códigos y todo, nos coloca en desventaja, porque es que hemos puesto en la base de la productividad el hecho de la inteligencia artificial como existían las máquinas de vapor o como existían las máquinas eléctricas. Entonces, estas nuevas tecnologías lo que hacen es que nos van a ayudar a pensar qué tan eficientes y qué tan efectivos somos al realizar lo que hacemos. Perfecto. Bueno, les comento que estamos a 7 minutos de terminar nuestra reunión. Voy a leer lo que escribió la inteligencia artificial de Luis Javier, que aquí lo tengo, para que todos estén enterados. Y con esto le damos finalmente la palabra al doctor José María para que cerremos nuestra reunión. Dice la inteligencia artificial sobre su relación con la ERSE. La relación entre la inteligencia artificial y la responsabilidad social empresarial se puede entender de varias perspectivas. Casi siempre empiezan así. Ética y transparencia. Las empresas que desarrollan o utilizan IA tienen la responsabilidad de asegurarse de que sus sistemas sean transparentes, éticos y no discriminatorios. Esto incluye el diseño de algoritmos que no perpetúen sesgos y la toma de decisiones justas y explicables. 2. Impacto en el empleo. La implementación de la IA puede transformar el mercado laboral. Las empresas deben considerar el impacto de sus empleados en la sociedad, promoviendo la formación y reentrenamiento de la fuerza laboral para adaptarse a las nuevas tecnologías. 3. Privacidad y seguridad de datos. Las empresas deben garantizar la protección de los datos personales que recolectan y procesan mediante IA. Esto es fundamental para mantener la confianza del público y cumplir con regulaciones de privacidad. 4. Sostenibilidad. La IA puede ser una herramienta para promover la sostenibilidad y reducir el impacto ambiental. Por ejemplo, optimizando el uso de los recursos y mejorando la eficiencia energética. Las empresas deben integrar estas prácticas en su estrategia de responsabilidad social empresarial. 5. Acceso equitativo. Las empresas deben trabajar para que los beneficios de la IA estén disponibles para todos, evitando crear o ampliar brechas digitales y económicas. 6. Innovación responsable. La RSE implica que las empresas deben desarrollar y utilizar la IA de manera que beneficie a la sociedad en general, abordando problemas sociales y ambientales. En resumen, la IA y la RSE están interconectadas en la medida en que las empresas deben abordar los desafíos éticos, sociales, ambientales asociados con el uso de la inteligencia artificial, promoviendo un desarrollo sostenible y equitativo. Como ustedes ven, la inteligencia artificial se copió todo lo que nos dijo el doctor José María. Adelante, doctor José María. Sí, para acabar, porque aquí estamos en una hora ya intempestiva y yo ya tengo mi cerebro un poco frito porque he dormido poco y de aquí 5 horas me vuelvo a levantar. Por tanto, ya
Agradeceré pues que ya, como toca, acabemos, sencillamente para acabar. Decir, yo sobre todo, algunas reflexiones eran en referencia a la generación de texto predictivo, al chat GPT. Es cierto que hay otros elementos de inteligencia artificial, como por ejemplo, yo identificación de plantas, de rocas y otras muchas inteligencias. Google Maps, por ejemplo, pues ya hace años que hacemos servir, ¿no? Y todo eso también tiene inteligencia artificial, con lo cual también esa referencia a situarlo en que cada tecnología es diferente dentro de las muchas que hay de la inteligencia artificial. Lo que es evidente es que aunque haga mucho que tenemos inteligencia artificial, la diferencia entre años atrás, lo que cada vez es más evidente es que vivimos en una sociedad datificada, con muchos datos. Mire, ya para acabar, yo tengo un amigo se llama Andreu Bea, es la persona que hizo el libro Cómo creamos Internet, es la persona que desmintió por primera vez el mito de que Internet la crearan los militares. Es una persona muy reconocida, es la persona que sabe más de la historia de Internet en el mundo. Y él en su cama tiene 50 sensores y aquí en la solapa lleva una cámara, un pinhole, que va haciendo una fotografía, creo que son cada 10 segundos. Y por tanto él tiene toda su vida recogida desde hace mucho y cuando muera no le hará falta ver el recorrido ese por toda su vida, podrá proyectárselo muy rápidamente toda su vida, ¿no? Pongo este ejemplo de esta persona peculiar porque le interesan mucho los temas de tecnología para decir que hay una cantidad de datos que generamos continuamente nosotros, de cómo compramos, viajamos, todo, cómo dormimos, todo absolutamente, y por tanto no solamente es un tema de la ética de las empresas, es cómo generamos datos, cómo los gestionamos y finalmente cómo, decía ahora aquí alguien, ¿no? Cómo somos conscientes de lo que implica gestionar esta inteligencia con tantos datos que nosotros mismos generamos a través de las redes sociales y a través de muchos mecanismos. Es una corresponsabilidad de todos comprenderlo y de las empresas gestionarlo de manera responsable y de los estados regular aquello que tenga que ser regulado para asegurar que no haya malas prácticas que se nos escapen de nuestro conocimiento. Muchas gracias por esta oportunidad, por compartir estas ideas. Pero una última cosa muy grave, que ahora con lo que decía de esa lectura que ha hecho sobre cómo puede la inteligencia artificial ayudar también a mejorar impactos ambientales. Sí, pero a la vez que va a mejorar impactos ambientales, cada vez que una tecnología mejora los impactos ambientales, tiene un efecto rebote, que es la paradoja de Jevons, que acaba provocando que haya más utilización de este recurso, con lo cual eso finalmente acaba siendo un autoengaño, ¿eh? O sea, finalmente tengamos claro que cualquier tecnología que minimice los impactos acaba provocando siempre efecto rebote por la paradoja de Jevons, o sea que eso también sería relativizable. Acabamos aquí Bueno, y encantado de este intercambio de pareceres. doctor, mil gracias por su conferencia. A propósito, A ustedes. Rodrigo dice excelente tertulia, como de costumbre. Mil gracias, doctor Candiella, y saludos a todos. Saludos a todos, me despido Muchas gracias, y doctor José hasta la María próxima Muchas y gracias. oportunidad. Hernán. Muchas Gracias, gracias. doctor. Buenas noches y Hasta gracias dentro de y un mes. Gracias, Estamos muy Felicitaciones tranquilos. a todos los que Muy intervinieron. agradecido. Excelente. Muy Integrante. agradecido. gracias. Nos vemos. Eduardo Duque, adiós. Hasta luego, doctor. Adiós. Gracias, Hernán. Gracias. Muchas gracias, adiós.